Bendiciones, 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 pueblo del Señor. Bendito Dios. Hay palabra de Dios esta tarde. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Siempre antes de recibir la tormenta arrecia. Así se llama nuestra palabra. Bendiciones. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, pueblo. Nos estamos yendo a TikTok también. Antes de recibir la tormenta recia, comparte esta transmisión. Bendiciones, pueblo. Estamos yendo a TikTok también. Bendiciones, bendiciones. Hay una palabra hermosa esta tarde. Antes de recibir la tormenta recia. Esa es la palabra de esta tarde. Antes de recibir la tormenta recia. Vine a hablar con la gente que está esperando en el Señor su Dios y no entiende por qué todo se ha puesto peor. Vamos a entender la palabra esta tarde. Tomándome un tiempito para traer una palabra. Vine a hablar con la gente que todo empeoró. Bendiciones los que están entrando a TikTok, los que están en Facebook. Vine a hablar con la gente que todo está empeorando y ellos esperando una respuesta de Dios. Ay, Dios mío, antes de recibir la tormenta recia, antes de que conquisten la tormenta va a reciar. Lo vivió Israel. ¿Cómo tú crees que tú y yo que somos el Israel espiritual no lo vamos a vivir? Bendiciones, bendiciones, bendición, bendición Carucha, bendición mi amor. Estamos en Facebook, estamos en TikTok esta noche, trayendo una palabra maravillosa antes de recibir la tormenta recia. Vine a hablar con la gente que no entiende por qué todo se le ha puesto difícil. Te vine a traer la respuesta del por qué todo se te ha puesto difícil. Te trae la respuesta esta noche. Antes de recibir la tormenta recia, la prueba recia, antes de recibir, hay una señal sobre ti. ¿Por qué te estás quejando si hay una señal? Dios mío, antes de recibir todo se te va a poner duro. Dios mío, el pueblo de Dios tiene que saber por qué están pasando las cosas que pasan. Y en vez de enojarte, en vez de afligirte, discierne lo que está pasando en lo espiritual.
Discierne lo que está aconteciendo en lo espiritual. ¿Por qué todo está tan difícil? ¿Por qué está reciando la prueba? ¿Por qué? Entendí esto. Por cosas que están pasando en Cuba. Por cosas que yo he pasado. Siempre que voy a recibir algo, algo arrecia. Algo se pone difícil, algo se pone duro. Hay palabra esta noche. Aleluya. Antes de recibir vas a ver que todo se te va a poner difícil. Antes de recibir vas a ver que la cosa va a reciar sobre ti. Israel lo pasó. Ay, Dios mío. Y quiero empezar con una palabra que el Señor me ha entregado para este tiempo, para mi nación Cuba. Ujú. ¿Cómo dijo, pastora? Oh, hay una palabra de Dios. Esta noche tú tienes palabra de Dios y no de hombre, así que compártele esta transmisión a alguien más. Compártele esto a alguien más. Alguien tiene que saber, alguien tiene que entender. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no discernimos, no entendemos lo que Dios está haciendo. Y lejos de entender nos enfuscamos, lloramos, nos afligimos. Ay, yo le estoy pidiendo tal cosa al Señor, pero todo se me ha puesto difícil. Es que tienes que entender en el ámbito espiritual y a la manera de Dios las cosas, el por qué está más difícil. Cuando Israel estaba justo frente al mar para cruzar y salir de la persecución de Egipto, se le presentó el faraón con todo su ejército. Porque antes de recibir siempre la tormenta recia. Antes de recibir vas a ver que todo está contrario a lo que Dios te dijo. En vez de afligirte, celebra. Esa es la señal que vas a recibir. Ay, mi madre. Yo esta noche tengo una palabra para Cuba. Mi Cuba, mi nación. Yo tengo una palabra para Cuba. Sí, Cuba tiene que entender por qué Cuba se ha puesto todo tan difícil, tan complicado. Dios mío, alístate. Llévale esta palabra a alguien más, compártesela a alguien antes de comenzar. Llévasela a algún cubano. Mándale esto a un cubano que tú conozcas, mándaselo. Porque ahora es que vamos a entender por qué Cuba se ha puesto tan complicada. Porque hace 17 años atrás, cuando yo salí de Cuba, Cuba no estaba como está hoy. Ajá, es que antes de recibir la tormenta recia, vine a decirte, Romero, bendición, mi amor. Dios te bendiga, mi bella, preciosa. Aleluya. Antes de recibir la tormenta recia, antes que Dios te responda, todo se te va a poner duro. Todo va a estar complicado, todo va a estar difícil. Esa es la señal. Lo he visto en mi vida tantas veces, lo he visto en la palabra tantas veces. Israel estaba justo antes del Mar Rojo, después de todos sus años de esclavitud. Estaba justo frente al Mar Rojo. Ya el faraón los había dejado ir. Estaban justo antes de su conquista. Y cuando más contentos estaban, atrás estaba el faraón. Porque siempre antes de recibir la tormenta arrecia. Esto lo aprendí y esto me lo enseñó el Señor unos 15, 20 días antes que mi esposo saliera de Cuba. Bendiciones los que siguen llegando. Bendiciones los que siguen llegando. Sí, justo antes que mi esposo saliera de Cuba, cuando todo estaba muy bien. Mi esposo sufrió un accidente que por poco se mata, hermano. Yo sé que ese día Dios lo libró. Y yo no entendía qué estaba pasando, por qué ha pasado esto. Y me dice el Espíritu, ¿por qué no entiendes? Busca mi palabra, busca a Israel. Israel estaba ya ante su conquista y cuando estaba ante la conquista se le apareció el faraón y lo estaba persiguiendo. ¿Mm? Sí, el adversario no pierde tiempo. Vengo a decirte eso. El adversario no pierde tiempo. Él no persigue a cualquiera. Él persigue a gente que cargue propósito. Él persigue a gente que cargue destino. Él no persigue a cualquiera. Él no pierde el tiempo como a veces nosotros los evangélicos. No, eso no es para, eso es para otro lado, eso es para otra gente. No para los que estamos aquí. Usted va a tener listo Éxodo 14 del verso 10 al 13.
Cuando la tormenta arrecia en tu vida, eso anuncia una salida victoriosa. Cuando la tormenta arrecie económicamente, emocionalmente, espiritualmente, cuando la tormenta arrecie y tú crees que no hay esperanza, eso te está anunciando algo. Es que nosotros ponemos los ojos en el proceso, pero no ponen los ojos en lo que viene después. Justo antes que mi esposo sale de Cuba, un accidente por poco lo mata. Y yo le dije, padre, ¿qué está pasando aquí? Me dijo, ¿por qué no entiendes mi palabra? Vete a Israel. Justo antes que conquistaran, se le levanta el adversario y los persigue justo frente al Mar Rojo. ¿Sabes por qué tú estás siendo perseguido? Porque estás justo antes de tu conquista. Te está hablando alguien que sabe lo que es tener que pasarla para llegar a una conquista. Oh, Dios mío, compártele este like a alguien más. Estamos por empezar. Dios mío, y es lo mismo que está pasando ahora contigo. Y es lo mismo que está pasando con Cuba, mi nación, mi gente, mi pueblo, mi raza, mi nación. Es exacto lo que está pasando con Cuba. Es que Cuba tiene un amanecer para Cuba. ¿Qué dijo, pastora? Que viene un amanecer para Cuba. Quiero empezar este live así. Sí, hace algún tiempo el Señor me viene hablando de mi tierra. Hay bendición los cubanos que están aquí en TikTok y los cubanos que están en Facebook. Sí, compártele esto a algún cubano. Cuba va a amanecer. Cuba va a amanecer. Le guste el infierno, no. Cuba va a amanecer. Le guste al comunismo, no. Cuba va a amanecer, porque esto se trata del tiempo de Dios sobre Cuba. Cuando yo salí de Cuba hace 17 años, mi país no estaba en la condición que está hoy. Cuba está en caos, en todo el sentido de la palabra, hermano. Está arreciando sobre mi tierra. Arrecia fuerte el golpe. Ay. Hoy dice que te ha faltado la fe, Nara, y que eres cubana. No, no, no. Hoy te inyecto fe. Te inyecto fe del Espíritu con esta palabra que el Señor me entregó. ¿Cómo? Cuba dejará de ser insignificante. Cuba va a ser sacada de atrás y será puesta delante, me dijo el Señor. Sí, arrecia sobre mi país. ¿Sabe por qué? Porque va a amanecer. Por eso arrecia. No, yo te lo vine a decir esta tarde. Cuba va a amanecer, por eso arrecia sobre Cuba lo que está pasando en mi país. Por eso hay hambre, por eso hay miseria, por eso no hay medicina, por eso no hay comida, porque está arreciando. Hay una señal sobre Cuba, que el Señor se va a despertar sobre Cuba. Ay, Dios mío, no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé si va a usar a Trump. Yo lo único que yo sé es que va a amanecer sobre mi país. Sí, va a amanecer sobre Cuba. Cuba será sacada de atrás y será pasado adelante. Dejaremos, escuche pueblo de Cuba, dejarás de ser insignificante. El pasaporte cubano dejará de ser insignificante. Yo vine a decirte lo que Dios me dijo a mí. El pasaporte cubano, escribe la palabra, dejará de ser insignificante. Dejaremos de estar atrás y el pueblo de Cuba dejará de pasar hambre. Se va a acabar la injusticia que hay contra mi nación. La tormenta está arreciando sobre Cuba. ¿Sabes por qué? Porque va a amanecer. Y yo no estoy hablando de política. Yo estoy hablando de lo que Dios me dijo a mí. Dejaremos de ser insignificantes. Dejaremos de estar atrás y Dios te va a poner adelante. Cuba. Sí. ¿Sabes por qué está arreciando sobre Cuba todo esto? Sencillamente porque viene una respuesta del Señor. Por eso es que ha pasado lo que está pasando en mi país. Por eso es que está tan fuerte el dolor en mi país. Por eso es que hay tanta hambre, por eso es que hay tanto dolor, por eso es que no hay medicina, no hay comida, no hay médicos, no hay nada, no hay nada. Está arreciando la tormenta sobre Cuba. Sí, porque la respuesta y la liberación viene sobre Cuba. Sí, y dejaremos de ser insignificantes. Oh my God. Y el pasaporte cubano va a dejar de ser insignificante también. Y seremos sacados de atrás y seremos puestos delante. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, pastora? ¿Por qué? Porque hay una iglesia en Cuba que está de rodillas. Mientras tú y yo estamos cómodos y nos cuesta ir a la iglesia el día domingo y tenemos carritos para llegar, en Cuba vete a las 10 de la mañana un domingo a una iglesia para que tú veas eso. Llenas, repleta de gente alabando a Dios, con zapatos rotos y con la barriga vacía, pero alaban a Dios como quiera. Hay una iglesia en Cuba que es fiel. Y por amor a esa iglesia, Dios va a obrar. Sí, sí. No sé el día, yo no sé el día ni la hora,
pero justo tienen al faraón detrás. Cuba tiene al faraón detrás porque en Cuba va a amanecer. ¡Ay, Dios mío! Va a amanecer de repente, escucha, de repente. ¿Qué dijo pastora? A veces nosotros necesitamos mucho tiempo para que algo acontezca, pero Dios en un de repente hace lo que no hizo en 20 años. Escúchame, Dios en un de repente en Cuba va a hacer lo que no ha hecho en 67 años. Escribe esa palabra, en un de repente, en un de repente. Así va a ser con tu vida. En un de repente cosas van a cambiar. Siempre antes de recibir, la tormenta va a arreciar. Y esa es tu señal y es mi señal que algo Dios va a hacer. En vez de estar enojado con Dios porque todo se te ha puesto oscuro, porque las nubes negras están llegando, no te enojes, celebra. No te enojes, celebra que algo trae el Señor. Éxodo capítulo 14, por favor. Éxodo capítulo 14. Yo quiero llevarte allí. Mira aquí. Mira esto. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras de ellos. ¿Dónde estaba Israel? Justo frente al mar. Porque los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero hay una respuesta de Dios para ese pueblo. Se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Dijeron, ahora sí nos morimos. No, ahora sí me voy a morir. Estoy frente al mar y cuando creo que voy a conquistar, viene justo el faraón con todo su ejército a perseguirme. Siempre antes de recibir algo, la tormenta va a arreciar sobre tu vida. Estaba mi esposo ya con pasaporte, visado, con todo, y tuvo un accidente que por poco se mata, hermano. Y de esa experiencia yo aprendí esta revelación. Ese día recuerdo que el Señor me dijo, vete a la palabra y vete a Israel. Cuando estaban justo antes de salir de Egipto, antes de salir del Mar Rojo, antes que yo viera el mar, algo pasaba con Israel. Y voy a la palabra y Dios me enseña en la palabra. Yo dije, Padre, esto es una revelación. Dios mío santo. Cuando el enemigo piense que te va a detener, el Señor sorpresivamente va a aparecer y va a pelear por ti. Deja que las cosas aparenten que están mal. Deja que la puerta aparente que está cerrada. Deja que parezca que nunca va a cambiar las cosas para ti. Deja que parezca. Parecer no es ser. Dios mío. Recuerda que el Señor es el que endurece el corazón del faraón. El faraón no endureció su corazón porque sí, endureció su corazón porque Dios así lo quiso. Es decir, que todo lo que estaba pasando con Israel era un propósito y un plan del Señor. Exactamente está pasando así contigo y conmigo. Tu fe está siendo probada justo antes de que, sí, de que conquistes. Sí, justo antes que conquistes no va a haber puerta abierta y va a parecer que te estoy hablando algo que ahora mismo yo lo estoy viviendo. Sí, porque tú sabes que yo predico desde mi propia armadura. Sí, el diagnóstico médico puede empeorar. Algo, escuche, Dios no permite nada por gusto. De toda prueba, de todo proceso, de toda situación, Dios saca algo nuevo de ti, algo que no había, algo que ni siquiera tú sabías que estaba ahí, pero Dios lo saca. Y Dios usa esa prueba para sacarlo. Dios mío, Dios necesita a veces exprimir la uva para que salga el mejor vino. Dios necesita apretar la aceituna para que salga el mejor aceite. Queremos aceite, unción, revelación, pero yo no quiero que Dios me apriete. Queremos que Dios me use, pero no me aprietes primero, Señor. No, no hay vino si no se aprieta la uva. Que vas a tener para dar después del diagnóstico, que vas a tener para dar después de la prueba. Lo único que tú necesitas es un de repente de Dios. Sabes que antes que el viento se ponga a tu favor, primero se va a poner en contra y no te va a gustar. Desde mi propia armadura, yo sé lo que es caminar con el viento en contra. Jesús caminó con el viento en contra. Los fariseos se ponían contra él.
Los escribas se ponían contra él. Anás y Caifás, los sacerdotes de su tiempo, se pusieron contra él. Jesús sabía lo que era caminar con el viento en contra, pero eso no lo hizo detenerse. Así que si por alguna casualidad tú tienes el viento en contra, úsalo para que sea formado en ti todo lo que tiene que ser formado para que cuando llegues de repente estés listo. Dios mío, que todo empeore es la señal de que Dios lo va a hacer. Cuando Dios te habla y te dice, voy a hacer tal cosa, y de momento tú empiezas a ver todo contrario a lo que Dios te dijo. Por favor, no reniegues, no hagas eso. Cuidado lo que tú hablas con tu boca cuando tú estás en tiempos difíciles. Cada vez que yo escucho a usted evangélico, que cada vez que algo se le pone malo, empieza a renegar de Dios. Dios mío, no, no, pastora, soy como otra gente de otro lado. Eso no pasa aquí, eso no. Ay, Dios mío. ¿Qué dijo, pastora? Esos son con gente de otro lado, esos son, ¿eh? Cuidado lo que tú dices cuando el viento está en contra, porque justo tienes al Señor paradito al lado. Ten cuidado cuando las cosas no salgan como tú quieras y tu boca empiece a renegar de Dios. Tenga cuidado cuando no entiendas lo que está pasando. Adora. No hay adoración más genuina que adorar a Dios cuando todo te va mal. Ay, no, ¿qué dijo, pastora? No, 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 es que hay que adorar a Dios, pero el día domingo yo voy para la iglesia con las manos, pero cuando todo esté bien. Óyeme, allá estaba Pablo en plena cárcel adorando a Dios. Ay, ¿qué dijo, pastora? En plena cárcel estaba Pablo adorando a Dios. Israel pensó que ahora sí es el final. Israel dijo, no, ahora sí vienen los egipcios, ahora sí, óyeme, no había allá cementerio allá para que me muriera en Egipto, para que tú vengas a hacerme esto aquí, Moisés. Nos vamos a Éxodo otra vez. Éxodo 14, del 14 al 16. Mira aquí. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Escucha la palabra que te dice Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Oh my God. Oh my God. Estaba Moisés quejándose a Dios. Mira este pueblo, ¿ahora qué hago? Pero yo qué. Ey, ey, divide el mar. Divide el mar. Divide el mar y haz que este pueblo pase. Escucha, escucha. Dios dividió el mar para su pueblo, no para los egipcios. ¿Qué dijo, pastora? Cuando Dios abra el mar es para sus santos, para ti, no para los egipcios. Ay, gracias, Carucho del sombrero. ¿Mm? El mar que el Señor te va a abrir, el de repente que viene, el final de tu espera, es para ti, no para los egipcios. No lo confundas. Porque me llama la atención que cuando el Señor abre el mar, no le dice a Moisés y al pueblo de Israel, óyeme, tráeme algunos egipcios para acá. Tráemelo, vaya, mira, líbralos de que. No, 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 no. El mismo mar que se abrió para liberación para su pueblo fue el mar que se tragó a todos los egipcios. Ah, entonces cuando el Señor te abra el mar es para ti. La pregunta, ¿estás listo para que se abra el mar? ¿O andas tú murmurando contra Dios con tu boca como hacía Israel? Recordemos que el Israel que salió de Egipto no fue el Israel que conquistó Canaán. ¿Por qué? Por la murmuración de ese pueblo. Por la murmuración de ese pueblo. Entonces, cuando las cosas no acontezcan como tú quieres que acontezcan, cállate. No reniegues contra Dios. No hables mal del Señor. No sea que de repente se te atrase. Siempre hay una señal. Y si tú no lo disiernes, vas a quejarte. Pero siempre hay una señal. ¿Cuál es la señal? Que cuando vas a recibir todo empeora. Uno, dos, que cuando vas a recibir todo lo que tú ves es contrario a lo que el Señor te dijo. Esa es la señal. Esa es la señal de que vas a recibir. Justo que todo está empeorado, que todo está mal, que los vientos están en contra. Junto antes de ser libre, aparece el faraón detrás del pueblo de Dios. Siempre que vas a recibir, te va a perseguir el adversario.
y va a usar lo que tenga a su mano por tal de que tú pierdas la bendición, por tal que te le quejes a Dios y que murmures contra Él. Cuidado lo que hablas en tiempos difíciles, porque dice la palabra que de toda palabra necia daremos cuenta. Sí, cuidado lo que hablas en los días que no entiendes lo que está pasando. Hay veces cuando no entiendo lo que está pasando que le digo, bueno, Padre, aquí no queda más que esperar en ti. Cuando no entiendas lo que está pasando, no queda más que esperar en el Señor. Cuando no entiendas lo que está pasando, no queda más que esperar en el Señor. No queda más. Cuando no entiendas lo que está pasando, no queda más que llamar a tu Dios. Cuando no entiendas lo que está pasando, levántate en un altar, ora a Dios y dile, Padre, en tu mano yo dejo todo esto. Eso tienes que hacer. Cuando no entiendas lo que está pasando, sencillamente abre tu Biblia y vas a ver ahí la respuesta de tu situación. Como la vi yo aquel día que mi esposo tuvo el accidente y yo no entendía lo que estaba pasando. Yo le dije, Padre, yo no entiendo cómo prácticamente antes de irse y que tú me has abierto esa puerta de bendición, viene mi esposo a tener un accidente que casi se mata. Me dijo el Señor, porque el adversario está persiguiendo el propósito que va a ser movido porque Él es tu puerta. Antes de recibir, escuché esa palabra, hermano. Antes de recibir la tormenta, recibe Dios. Ve a Éxodo. Dije, oh my God. Para que entiendas lo que está pasando. Lo que está pasando en ti, en tu vida, esa respuesta que tú crees que nunca va a llegar, está justo delante de ti. Esa situación que tú crees que nunca se va a arreglar, está justo por arreglarse. Sí, sí. Solamente que el adversario está persiguiendo lo que tiene propósito y señal de Jehová. No, yo lo lamento esta noche. Vine a decírtelo. Vine a decírtelo. Vine a decírtelo. Porque hay gente turbada y no entiende nada. No entiende lo que está pasando. Pero yo vine a darte la respuesta del Señor. Esta noche vine a traerte respuesta. Lo que está pasando sencillamente es que la respuesta será entregada en tu mano, en un de repente. Dios mío santo. ¿Sabes qué? A veces tenemos que dejar de ser pasivos y aprender a ser violentos en el espíritu. ¿Cómo hago eso, pastora? Gente violenta en el espíritu. Es la gente que cuando va a recibir y se le levanta el adversario, le devuelve el golpe. ¿Eh? ¿Cómo? Le devuelve el golpe. Hoy te doy llaves. Entra 3 veces a orar en el día con Dios por ese asunto. Gente violenta en el espíritu. Qué bueno que cuando a Daniel lo estaban machucando por allá, porque él estaba orando, ¿por qué fue que se le levantó el adversario? Porque él estaba orando 3 veces al día. Levántate, te di una llave. Dime, te di una llave esta noche. Te traje una llave. No temas cuando el enemigo se te levante, hay señal de Jehová sobre ti. No temas cuando se levante, hay señal de Jehová sobre ti, devuélvele el golpe. Gente violenta en el Señor. Levántate 3 veces a orar en el día. Levántate a ayunar. Levántate en la madrugada. 3 llaves. Orar 3 veces al día. 3 llaves te entregué esta noche. Orar 3 veces al día, como hacía Daniel. Ayunar y orar. Levántate en la madrugada a orar. Te di 3 llaves. Te di 3 llaves. Escríbelas ahí. Espérate. Yo tengo que escribir. Para que no se me olvide nunca eso a mí. 3 llaves. Porque hay cosas que yo te voy entregando a medida que el Espíritu me da. 3 llaves. Aleluya. 3 llaves. Orar 3 veces al día. Como hacía el profeta Daniel. Ayunar y orar. Vigilar. Oh, Dios mío. 3 llaves. ¿Cuál? 3 llaves son bíblicas. 3 llaves. Eso vas a hacer a partir de ahora. Tú que estás desesperado porque no llega la respuesta. Tú que piensas que tu situación no tiene solución. Tú que estás en esa condición. 3 llaves. Te vine a traer esta noche. Gente violenta. Hay 2 señales que vas a recibir cuando estés haciendo lo correcto. Hay 2 señales que vas a recibir cuando vayas
Hay dos señales que se te presentan cuando tú vas a recibir una respuesta. Y la primera es la siguiente: persecución. Te dije al principio. Ben Joseph, Ben Joseph, ¿quién es Ben Joseph? No sé quién es. Te bendecimos. Eres bienvenido a nuestro canal, ¿sí? El pastorado en la mujer no es bíblico. Tienes que leer tu Biblia, ñañito. Esa es una. Dos, pues aquí tienes una pastora. Me presento, soy la pastora Belkis Búa. Dios te bendiga. Si tú crees que no eres bendecido en esta página, puedes retirarse. Y si vas a seguir, eres bienvenido. Shalom y bendiciones. Entonces, una de las primeras cosas que se presentan cuando tú vas a recibir algo de Dios es la persecución. Te dije que el adversario no persigue cosas ni gente que no tenga señal del Señor. Dice la palabra que hemos sido sellados por el Espíritu. Dios mío santo, tú tienes un sello del Espíritu, el adversario te va a perseguir a ti, no a cualquiera. ¿Por qué persiguió a Israel en el Éxodo? ¿Por qué lo persiguió? Porque Israel era el pueblo de Dios. No estaba persiguiendo a cualquiera, estaba persiguiendo a alguien que Dios quería libertar, a un pueblo que Dios quería libertarlo de una esclavitud. Ah, Dios mío santo. Dios mío santo. Entonces, ¿cómo tú crees que contigo y conmigo es diferente? Siempre el adversario va a perseguir a alguien. Va a perseguir a alguien que cargue un propósito. Él no persigue a gente que juega a ser evangélico. Él no persigue a gente que entra a en vivos de otros a juzgarlo y a poner mensajitos raros. Él persigue a gente que está metido en la presencia de Dios esperando una respuesta del Altísimo. Sencillo. ¿Por qué persiguió? ¿Por qué pasó con mi esposo lo que pasó aquella vez? Que por poco se mató en un accidente porque estaba persiguiendo a alguien que cargaba un propósito que era la puerta mía para salir. Aleluya. Es lo que está pasando contigo. Segundo, señal que vas a ver cuando estás a punto de recibir. Esta no te va a gustar. Difamación. No te va a gustar esa. No te va a gustar esa. Me llama la atención la gente que quiere pastorear. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Cada vez que alguien me dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser, yo le digo, oye, espérate. Antes de ser pastor, te advierto que vas a tener que cargar con una maleta que se llama difamación. Injustamente, vas a tener que cargar con eso. Siempre antes de recibir se te levanta el adversario para detenerte y para pararte. Vine a hablar con gente que cree que no hay solución. No, no, Dios no me va a responder, Dios no va a hacer nada. Ahora sí es el final. No hay ningún final. Usted está justo parado en el comienzo. Ahí estás tú. Aleluya. Estás justo en el comienzo de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Estás justo en el comienzo de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Así que en vez de sentirte mal, afiánzate, afírmate. Póntele violento al adversario y devuélvele el golpe. Dios mío, ¿cómo yo hago eso, pastora? Usted se va a levantar 3 veces al día en oración por lo que estás esperando. Ay, pero Dios mío, santo, predicábamos aquí hace como no sé cuántos días que todo lo que tú lleves al altar cobra vida. Que es orar 3 veces al día como hacía el profeta Daniel, altar. Y sigue el Ben Joseph por ahí que los gentiles son muy gentiles, aleluya. Pero yo no soy gentil ni nadie de los que estamos aquí, porque gentil es alguien que no obedece ni a Dios ni a ley. Nosotros somos redimidos, comprados a precio de sangre. ¿Por quién? Por Cristo. A ver, Ben Joseph, te duele mucho lo que está pasando aquí. Ustedes, no sé si eres judío, pero ustedes los judíos tienen un problema. Ya tengo que decirte antes de quitarte. Tienen un problema que ustedes se creen que ustedes se la saben todas y que ustedes saben mucha Torah. ¿Y dónde tendrán al Espíritu Santo? Si eres tan judío y tienes tanta presencia de Dios, ¿cómo entras al live de una mujer a juzgarla? ¿Te gustó esa respuesta? Si eres tan judío y tienes tanto de Dios, ¿cómo entras a mi live que no me conoces, no sabes quién soy, a juzgarme? ¿O será que la palabrita te está dando donde te tiene que dar? Bendición, Araí, mi amor. Bendición, bienvenida. Te voy a dejar ahí para que sufras. Dios mío. Con las tinieblas hay que ser agresivo. Isaías. Isaías capítulo 17, verso 11.
Por favor, los que están en el live, ya dejen a este varón, el problema de él, hermano. Déjelo. No, no, no me cojan. Lucha con esa gente. Vamos a Isaías. No, no, no. No, ellos saben más que nadie. Ve a Israel a predicar el evangelio para que tú veas cómo hasta te escupen. Muéstrales a Jesús para que tú veas hasta cómo te escupen. Por favor. Isaías 17:11. Yo estoy en la Reina Valera. Dice, escuche. Mira cómo es que se recibe algo de parte de Dios. Porque a veces nosotros creemos, mira esto. Nosotros creemos, no, porque nosotros creemos, no, porque yo voy a estar sentado cómodamente y voy a recibir. Voy a recibir de Dios lo que Él me dijo. Ay, 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 toda conquista tiene una guerra antes. No, nos vamos al libro de Josué. Los 24 capítulos, escuche bien, del libro de Josué, vemos a Josué peleando conquista, peleando conquista. Estos son los 24 libros del libro de Josué. ¿Y quién te dijo a ti que tú y yo somos diferentes? Toda conquista te va a tomar pelea. Y todo lo que es peleado es porque no fue robado, sino que es legítimo. Ay, Dios mío santo. Tú quieres ver que Dios se te levante a ti, que tú estés haciendo algo que Él te mandó a hacer. Se te va a levantar el adversario. Pero si tú estás jugando y tú eres más del lado de allá que del lado de acá, no, entonces tú no vas a tener guerra. Revísate si no hay guerra. Revísate. No, si no hay guerra, si no hay situaciones, si no hay cosas difíciles en tu vida, revisa eso. Porque los únicos que están tranquilos aquí son los que son panas del diablo, hermano. Porque los que somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos luchas, guerras, situaciones, adversidades. Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo pasamos por adversidades, hermano. No sé que el evangelio que le han predicado a la gente hoy, que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo es color de rosa. ¿Qué evangelio fue eso, hermano? ¿Dónde dice eso mi Biblia? Porque tu Biblia mía dice la palabra, hermano, que es con guerra. Y nos vamos al libro de Isaías y te lo quiero demostrar en esta noche. Isaías capítulo 17 verso 11 dice, mira cómo será tu conquista para que deje de estar pasivo y póntele violento al adversario. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? ¿En qué Biblia dice que va a ser fácil? Tu cosecha será arrebatada. Dice que en el día de la angustia será arrebatada. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿En qué Biblia dice que iba a ser fácil? Pelea por tu conquista. Pelea por tu conquista. ¿Cómo peleo por mi conquista? Con el Espíritu Santo. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Te acabé de dar 3 llaves. ¿Cuáles son las 3 llaves? Que alguien me las escriba ahí. A ver si tú estás aquí de verdad. Te di 3 llaves. Usa las llaves que te ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué llaves te di? Diga la cita Isaías, capítulo 17, verso 11. Yo estoy en la Reina Valera. No, 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 no. La angustia y el dolor son señales que vas a recibir. Vamos ahora a Cristo. Vámonos al Señor. Vámonos al Señor. Dice Carmen Tudela. No, no, Lieny Martínez, orar 3 veces al día, ayunar. Ah, mira, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Dios mío, órame de madrugada. Oye, eso es efectivo, hermano. Desde mi propia armadura te lo digo yo. Eso es efectivo. Ore de madrugada, levántese. Mumi dice, orar en la madrugada. Levántate, orar en la madrugada. Te digo que es efectivo. Hey, vamos a Cristo. Vámonos a Cristo. Cristo, antes de sentarse a la diestra del Padre, primero tuvo que pasar por un Getsemaní. ¿Quién te dijo a ti que para mí y para ti es diferente? Todos necesitamos un Getsemaní. ¿Sabes lo que significa Getsemaní? Prensa de aceite. Getsemaní era una prensa que se usaba en el tiempo de Cristo para prensar, era una piedra muy grande para prensar las uvas y sacarle el vino, para prensar la semilla de aceituna y sacarle el aceite. Eso significa Getsemaní. ¿Sabes? Todos necesitamos un Getsemaní. Cristo, antes de sentarse a la diestra del Padre y gobernar y ser tu abogado y el mío, primero pasó un Getsemaní. Él no tuvo una conquista sin dolor. ¿Quién te dijo a ti que conmigo y contigo va a ser diferente? Es bíblico. Cristo la pasó duro, hermano. Es que precisamente, mi hermano, precisamente, precisamente. Un momentico, a ver. Yo no sé. Vamos a ver ya. Vamos a ver.
Ya. Vamos a... Chaito, ñañito, que pase usted muy bien. Está bueno. Cristo antes de ir a su conquista, primero pasó en Getsemaní. Y entonces cuando tú veas que tú tienes angustia y dolor, son señales que vas a recibir. Sí. Cuando tú tengas una persecución del adversario, vas a recibir. Cuando tú tengas una difamación en contra tuya, vas a recibir. Identifica las señales. Identifícalas. Cuando parezca que todo está contrario a lo que Dios te dijo, identifica, eso es una señal. Identifícalas. Identifícalas. En vez de estar quejándotele a Dios, identifica y observa en el espíritu lo que Dios está haciendo. Identifícalo. Dice Natalie, es el mismo enemigo. Es que tenemos que entender, hermano, que los judíos tienen un problema. Bendigo siempre a Israel y al pueblo de Dios. Pero los judíos tienen un problema. Ellos creen que se la saben todas. Ellos saben más que nadie, más Torah que nadie. Y todo el mundo está equivocado menos ellos. Por eso hasta hoy no aceptan al Mesías. Y van a aceptar al anticristo. Qué pena. ¿Viste? Nosotros tenemos algo que ellos no tienen, es al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? En vez de quejártela a Dios, identifica las señales que Dios te está dando. Identifícalas. Esto fue algo que el Señor me enseñó en mi caminar. Que a veces el Señor me decía, vaya, voy a hacer tal cosa, voy a entregarte tal cosa. Pero yo empezaba a ver lo contrario a lo que Dios me decía. Yo decía, pero espérate que no estoy entendiendo. Tú no me dijiste a mí que me iba a entregar tal cosa. ¿Por qué estoy viendo lo contrario? Porque vas a recibir. Cuando veas una puerta abierta, es porque cuando veas una puerta cerrada, es porque detrás viene la abierta. Oye, eso no falla. No. Israel vio al adversario que lo quería matar, pero en realidad se le abrió el mar rojo. Es lo mismo que pasa contigo y conmigo. Tú ves la puerta abierta, pero al final la puerta se te va a abrir. Tú ves que no hay respuesta, pero al final verás la respuesta. Si Cristo conquistó con dolor, ¿cómo tú crees que será diferente? Si Cristo tuvo que pasar un Getsemaní, ¿cómo tú crees que será diferente? Mi iglesia se llama Getsemaní, Casa de Adoración, Restauración y Vida. Y recuerdo un día que el Señor me dijo, todo el que entre a esta casa voy a sacar de él el mejor vino y el mejor aceite. Y yo dije, ay, Padre. ¿Qué significaba eso? Que el Señor te exprime para sacar lo que no sirve. Eso es lo que te vine a decir. Aprende a ser agresivo con las tinieblas. Aprende a ser agresivo. Déjate de pasividad. Y no te sientes cuando decimos, espera en el Señor porque Él va a hacer tal cosa. Espera en el Señor o descansa en el Señor no significa no hacer nada. A ver, a veces cuando, no, hermano, pero descanse en el Señor, cuando usted le pide un consejo, un pastor a alguien, pero descanse en el Señor, descanse ya, descanse que Dios va a hacer, pero descansar en el Señor no significa que usted no va a hacer nada. Ujú. Descansar en el Señor significa que te le vas a poner violento al adversario. ¿Cómo? Usando las armas del Espíritu. Esas armas están en la Biblia, hermano. No es que yo estoy sacando eso de una revelación que bajó del cielo. Ninguna revelación bajó del cielo. Esas armas están en tu Biblia y en la mía. Orar 3 veces al día como hacía Daniel. Ayuna y ora como la reina Esther. Y vigila como el Señor se levantaba en la madrugada. Dice la palabra en el libro de Lucas que el Señor se levantaba antes que amaneciera. Dice, como de costumbre, a orar al Padre. Pero si Él lo hacía, eso está en tu Biblia y la mía. En tu Biblia y la mía. Descansar no significa que no vas a hacer nada. Descansar significa que vas a coger tus llaves y vas a empezar a abrir esa puerta que tú crees que está cerrada. Sí. Si el dictamen médico se te puso más duro, esa es la señal. Ay, espérate. Cuando yo estaba en el hospital con mi hija, que yo tuve aquella enfermedad de mi hija, el médico pensó que era leucemia terminal, y algunos han escuchado más o menos mi testimonio. Y al otro día yo recuerdo que yo estaba orando, yo le decía, Padre, tráeme bonanza. Padre, tráeme bonanza. Yo oraba y oraba y oraba. ¿Sabes lo que pasó? Vino algo que parecía, escucha, parecía más malo. Parecía que era peor, parecía. Porque cuando yo le estoy pidiendo al Señor bonanza, al otro día viene el pediatra y me dice, hermano, yo viví esto. Desde mi propia armadura yo lo viví. Yo no predico cosas que yo no haya vivido. Me dice el pediatra, sí, todo está bueno, pero
Hay que hacerle una punción lumbar a tu hija. Ay, hermano. Y yo pidiendo bonanza. El que escucha la frase punción lumbar, eso es una aguja así, de metal, que la meten en tu columna para sacar líquido de la médula y saber si mi hija tenía leucemia. Dios no me libró de eso ni a mí ni a mi hija. Hay cosas de las que Dios no nos libra. ¿Sabes por qué? Porque si te libra, no crece tu fe. Si te libra, no creces. Si te libra, no maduras. Si te libra, no lo conoces. Yo necesitaba en ese tiempo conocer al Dios que sana, al Dios que libera, al Dios que liberta. Y para eso Él no podía librarme de aquella prueba. Así que cuando tú quieras que Dios te libre de todo lo que tú estás pasando, primero piensa antes de decirle líbrame. Y cuando yo creí que si yo pedía bonanza las cosas iban a estar mejor, me llega una noticia más fuerte. Hay que hacerle una punción lumbar a tu hija. Esa palabra parecía más fuerte de lo que yo estaba esperando. Bendito el momento en que ese médico me dijo eso. ¿Sabes por qué? Aleluya. Porque el adversario hasta ahí había dicho y había hablado a través de la boca de los médicos que era algo malo. Pero esa prueba fue la que le puso a él un punto en su boca y tuvo que decir, me retiro de esto. Porque esa prueba fue la que dijo, ella no tiene nada, dio negativo. My God. Lo que parecía el final resulta que fue una bendición. Lo que parecía que era peor y que era malo, resulta que fue lo que me dio a mí la liberación de aquella prueba y de aquel dolor. Necesitas pasar por ahí. No necesitas pasar por ahí. Dios mío, pero yo me le puse violenta al adversario en ese tiempo, hermano. Sí. Mientras todos dormían en el hospital, yo oraba. Yo me le puse violenta. Mientras todos dormían, yo oraba. Yo pasaba las madrugadas en oración. Ujú. Sí. Yo recuerdo que mi mamá iba al hospital a llevarme leche para la niña, por gusto, porque sí le daban a la niña todo en ese tiempo en el hospital. A las 6 de la mañana, oscuro, mi mamá me tocaba la puerta para irme a ver a mí y a la niña. Y cuando mi mami me tocaba la puerta, hace rato ya yo estaba de pie, porque yo estaba orando, porque yo me le puse violenta al adversario. Póntele violento y deja de estar quejándote. Si Dios no te ha respondido, Él sabe por qué. Sí, hermana Mumis, fue en Cuba, en Cuba, en Cuba. Antes, justo antes de salir, me vino esa prueba. Ya con visada, con el gobierno ecuatoriano me había visado a mí la niña y me viene esa prueba. Yo sé de lo que te estoy hablando. Antes de recibir la tormenta siempre arrecia, siempre arrecia. Antes de recibir te va a parecer que no hay esperanza. Antes de recibir te va a parecer que es el final. Si yo le decía, Padre, tráeme bonanza en esta prueba, tráeme bonanza, y viene ese médico y me dice que se puso en lumbar. Y yo, Dios mío, recuerdo que me puse a llorar porque yo sabía que eso era una prueba dura. Eso es a sangre fría, hermano, y no ponen anestesia. Yo nunca se me olvida el grito de mi hija cuando me metieron la aguja. Pero esa prueba fue la que le puso punto y final al adversario. Esa prueba fue la que le cerró la boca al adversario. Esa prueba fue la que le cerró la boca. ¿Viste? Que hay cosas que tienes que pasarlas. Si el Señor Jesús pasó un Getsemaní, ¿por qué tú y yo no? Dios mío, Dios mío. Tienes que aprender. Sabes que cuando estés pasando por algo que tú estás pidiendo recibir, pero que tú no recibas, tienes que hacer algo. Sube por encima de eso. Sube por encima de eso. ¿Cómo hago eso, pastora? A través de la primera llave que te di, a través de la oración. ¿Sabes por qué Cristo podía soportar todo lo que él soportó en 3 años y medio de ministerio? Porque él subía por encima de eso. Él nunca estuvo al nivel de nada de esa gente, siempre subió. Prohíbele al infierno que toque tu casa, tus hijos, tu vida, prohíbeselo. Como pastora, usa la llave. Te la acabé de dar. Quizás hay un problema y tienes la antorcha apagada. Voy a la iglesia de los domingos y cierro la Biblia. Al otro próximo domingo vuelvo a abrirla, empolvadita, le quito el polvo y estoy yo.
tienes la antorcha apagada, enciéndela. La antorcha no se enciende en el culto el día domingo. Eso lo haces tú en tu intimidad con Dios. Enciende la antorcha y póntale violento al adversario. Sí, ¿sabes por qué? Porque la libertad viene. Tu restauración viene, la restauración de tu hogar, la restauración de tu vida, la libertad de lo que tú necesitas que sea libertad, el papel que tú necesitas que alguien te firme. Tú necesitas una firma en un papel, eso también viene. Sí. Enciende en tu antorcha y pelea la buena batalla de la fe. Enciéndela, porque muchas veces la tenemos apagada y ni siquiera nos hemos dado cuenta que está apagada. No nos hemos dado cuenta porque estamos ocupados en las cosas del mundo, en las cosas de la vida. Dios mío santo. Si estás sintiendo el peso de la persecución del enemigo, óyeme, qué señal, qué señal. Dios mío, el adversario nunca te va a perseguir si tú no cargas algo de Dios. Así que si te está persiguiendo, algo grande de Dios estás cargando. Algo grande de Dios estás cargando. Algo tú estás cargando. Si a Jesús lo persiguieron desde que nació, hermano. ¿Por qué tú crees que a ti y a mí no? Dios mío. No temas, escúchame bien. Cuando tú veas que ahora sí, ya no le veo salida, ya ahora sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hago? Y ahora el mar se te va a abrir. No me preguntes cómo se te va a abrir. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue congregándote, sigue siendo fiel, sigue buscando a Dios. Hay gente que cuando Dios no hace lo que ellos quieren, en el momento que ellos creen que Dios lo tenía que hacer, dejan de congregarse, se enojan con Dios, reniegan de Dios, no van más a la iglesia, empiezan a hablar más de las cosas del Señor, se apartan del Señor. Y tú dices, Padre, ¿de verdad esto era genuino? Si te apartas del Señor porque no le llegó la respuesta en el momento que tú querías que llegara, usted nunca amó a Dios de verdad. Ay, que dijo, pastora, ¿sabes por qué? Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Él no dijo el que diezma, él dijo el que me ama. ¿Amas a Dios aunque no te ha respondido? ¿Amas a Dios aunque tengas que pasar por la prueba? ¿Amas a Dios aunque no te libre de lo que tú querías que te librara? ¿Amas a Dios aunque las cosas no sean como tú creías que deberían ser? ¿De verdad lo amas? Amar a Dios es mucho más que decir soy evangélico. Aleluya. Dios mío. El adversario no persigue ni le teme a los creyentes, que sencillamente son creyentes, pero sí le teme a los que viven en santidad. ¿Qué dijo? El enemigo le teme a los creyentes que se han guardado del mal y de las cosas de este mundo. A esos son los que él persigue. ¿Sí? El enemigo le teme a los creyentes que portan presencia de Jehová, a los que él sabe que tienen llaves en las manos, porque aquí el único que puede abrir puertas es el que tiene llave. El que no, no puede abrirlas. Y si no, pruébalo en tu casa. Si tú no tienes la llave de tu casa, tú no puedes entrar. Es lo mismo en lo espiritual. Estás justo frente al mar. Aleluya. Acuérdate bien que ya el adversario perdió. No entiendo estos evangélicos. Que el enemigo me quitó, el enemigo me puso, el enemigo me robó. Un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Yo soy propiedad del Señor. Y el adversario, según el libro de Juan, hermano, capítulo 16, verso 11, ya él fue juzgado, ya él perdió. Todo lo que no ha llegado es porque no estás listo para recibir. Y de hecho, Dios ya te está preparando para que reciba. ¿Sabes cuál es tu postura en este momento? Estás frente al mar. Estás frente al mar. Justo estás ahí. Sí. Justo estás frente a esa puerta que tú necesitas que se abre. Justo estás, justo antes que el dictamen del médico cambie, estás justo paradito ahí. Estás justo antes que sea restaurado lo que tú crees que ya no tiene esperanza. Estás parado justo en ese lugar. Estás parado justo en el momento en que la respuesta de Dios será entregada en tu mano. Estás justo parado ahí. Estás delante del mar como estaba Israel. Y siempre que tú estés delante del mar como estaba Israel, la tormenta va a reciar. Va a reciar. Te lo advierto ya para que lo sepas. Para que no te tomes desprevenido lo que estás viviendo ni lo que estás pasando. Lo que estás pasando es porque eso es un anuncio, es una señal, es una profecía de lo que tú estás pasando, te está anunciando.
que algo te va a entregar el Señor. Simplemente que el adversario lo está persiguiendo porque no quiere que te sea entregado lo que Dios habló sobre ti. Pero recuerda esto, cuando la boca de Dios habla, la tierra obedece. ¿Cómo sabemos esto? Y sea la luz, y fue la luz. Sepárese el mar de las aguas, se separó las aguas de las aguas por el poder de la palabra. Y recuerda también que Dios habita en lo eterno. Dios no habita en esto como tú y como yo. Dios habita en lo eterno, donde ya todo está hecho. Entonces, lo que Dios habló de ti y lo que Dios vio de ti en su presencia ya está hecho. ¿Qué es lo único que tiene que pasar? Que tú llegues a ese cumplimiento, nada más. Así que si tú ves que la noticia que llegó no es buena, lo que está pasando está más feo de lo que antes estaba, óyeme, eso es una señal. Lo mejor que me pasó a mí es que aquel pediatra me dijera, óyeme, hay que hacerle una punción a tu hija. Eso fue lo mejor que me pasó. Porque mientras esa punción no llevaba, el diablo seguía hablando. Y seguía hablando, no, es leucemia terminal, es leucemia linfomática, no sé qué, es leucemia, ahora sí es terminal, se va a morir. El adversario hablaba, 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 hablaba. Y mi hija 7 años. Bueno, esa niña de 7 años tiene 25 y se está graduando de abogada y sirve a Jehová y es una adoradora del reino de los cielos. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que Dios dijo de ella se iba a cumplir como quiera. Para que tú veas que Dios sí cumple promesa. Y él quiso ponerle un punto y final a los 7 años a mi hija. Dice Dios, ¿qué? ¿Cómo? Lo mejor que me pasó es que aquella mala noticia me llegara. ¿Viste? Que lo que parece malo no siempre es malo. Solo que nosotros no lo vemos. Jesús sabía muy bien el dolor de Getsemaní, pero también sabía lo que significaba Getsemaní, porque Getsemaní fue el lugar del pacto. Getsemaní fue el lugar en el corazón del Señor, se rindió a su Padre. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si yo he de pasar por esto, si he de tomar esta copa, que así sea. Dice la hermana Mumi, wow, tremendo, esa edad también viví parecido con mi hijo y Dios hizo el milagro y tiene 25 años, la misma edad de mi hija. Entonces, al mismo tiempo estábamos tú y yo pasando lo mismo. Qué grande es Dios. Y aquí nos encontramos, mira, en TikTok, años después, anunciando que el Rey de Reyes y Señor de Señores sí sana, sí liberta, sí le dice al enemigo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Vamos a ver, ese espíritu de muerte, porque el cáncer es un espíritu de muerte. Si tú no lo sabes, te lo anuncio. Si conoces a alguien que tiene cáncer, un niño, en vez de decir Padre, sánalo, no, primero, reprendo todo espíritu de muerte, porque el cáncer es un espíritu de muerte. Te di otra llave ahora mismo, vaya, mira. Te entregué otra llave. Te entregué otra llave. Uy, dice Fresita, los propósitos no mueren. Uy, qué palabra. Esa palabra está, pero excelente. Los propósitos no mueren. El adversario no puede matar a nadie que Dios no le dé permiso. Cuando tú veas que alguien se va de la tierra, a la edad que se vaya, a los 3, a los 5, a los 20, a la edad que se vaya, el cielo lo permitió así. Y nosotros decimos, y esto es un tema profundo, que estoy escribiendo ya sobre eso. Ay, perdió la vida, no ha perdido nada. El que se va con Dios no la perdió, la ganó. No, todo el que se fue con Dios no se está perdiendo nada. Y si lees tu Biblia lo vas a entender. Dios mío, ay, ay, ay. Ay, Señor. Dice el adversario cuando yo estaba justo antes de salir de Cuba, la voy a parar, la voy a matar aquí en Cuba. Y yo estaba justo frente al mar. Y aquello parecía el final, pero yo estaba justo frente al mar. Yo estaba justo frente al mar. Quizás tú estás en ese momento. Hermana Natalia dice, mi bebé se fue, me está esperando en el cielo. Amén. Amén por esa bendita esperanza. Está en los brazos del amado Espíritu Santo, está en plenitud. Aleluya. TikTok me está anunciando que quiere cerrar. En unos 5 minutos cerramos en TikTok. ¿Sí? Entonces, deje de llamar lo que usted parece que es malo. No es malo. No es tan malo como parece ser. ¿Sí? Gracias a ese Getsemaní, hoy el Señor se sienta a la diestra del Padre y gobierna. Y es tu abogado y el mío. Y gracias a ese Getsemaní, dice la palabra en el libro de Mateo que cuando Cristo resucitó, el mismo Señor dijo, a mí se me fue entregado todo poder y todo dominio. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Aquí el único que gobierna se llama Jesús. Y nada se presenta si Él no lo permite y Él no lo ordena.
Ni el anticristo puede hacer eso hasta que él no lo ordene. Sí, déle entrada a él ahora. Hasta que él no lo ordene no va a poder ser. Porque él es el que gobierna en los cielos y en la tierra. Lo dijo el Señor Jesús. Lo dijo el Señor Jesús. Su grandeza es demasiado grande. Así que no te niegues más a ese Getsemaní. Camina por ahí. Y lo que estás viviendo es tu señal. Es Dios hablándote a través de la circunstancia. Te está diciendo, esto te está mostrando que yo vengo con lo contrario a lo que ahora estás viviendo. Escúchalo. El Señor viene con lo contrario a lo que ahora estás viviendo. Si lo que ahora estás viviendo es una traición, Él viene con lo contrario, Él viene con Manasés. El Señor viene a tu vida con Manasés. ¿Quién es Manasés? Manasés es uno de los hijos de José, que significa Dios me hizo olvidar. Escucha, cuando pasé aquello con mi hija, yo decía, ¿cómo le hago olvidar a mi hija todo este dolor, tantos pinchazos, tantas cosas, Señor? Pero para ese tiempo el Señor me hizo una promesa y me dijo, yo le haré olvidar todo esto. Hay cosas que mi hija no recuerda. Si yo no le hablo, ella no se acuerda. Y Dios ha hecho tantas cosas en este lugar. Y Dios cambió la historia. Dios sí cambia la historia. Dios sí va a secarte las lágrimas. Sí, Dios sí te va a secar las lágrimas. Vas a dejar de llorar, mujer. Sí, créele a tu Dios. Vas a dejar de llorar. Vas a dejar de lamentarte por lo que no pudo ser. Vas a dejar de llorar en la noche porque tú crees que no hay esperanza y no va a haber cambio en lo que tú estás viviendo. Vine a decirte esto de parte del Señor. Vas a dejar de llorar. Vas a dejar de lamentarte. Porque así como vino ese Getsemaní, viene también la gloria postrera de aquellas cosas que Dios te prometió. Solo camina con el Señor. Acuérdate que descansar no es no hacer nada. Descansar, usa las llaves. Descansa en el Señor orando 3 veces al día, ayunando, buscando su rostro. Levántate de madrugada a orar para que tú veas a Dios responderte. Y recuerda que estás en una posición en este momento. ¿En qué posición estoy? Estás en una posición ahora. Estás en un tiempo profético. ¿Cómo dijo? Estás en una posición, en un tiempo profético justo en este momento. ¿Qué tiempo profético? Estás justo frente al mar que se te va a abrir. Fíjate en qué tiempo tan profético tú estás. Estás en el tiempo profético de que esos papeles se han firmado. Estás en un tiempo profético. Estás en el tiempo profético en que el mismo Señor te va a secar las lágrimas. Estás en el tiempo profético en que vas a ver lo contrario a todo lo que has visto antes. Estás en el tiempo profético en que vas a salir de donde tú creíste que nunca ibas a salir. Estás en el tiempo profético en que se te va a abrir la puerta que tú creíste que nunca se te iba a abrir. Ay, alaba a Dios si tú quieres. Estás en el tiempo profético en que ese dictamen médico que parecía algo malo, ay, el Señor te lo va a cambiar. Como lo hizo con mi hija, él cambió lo que dijo el enemigo, el Señor lo anuló. Lo anuló. Ay, Dios mío santo. E hizo una obra nueva. Dios sí cambia las circunstancias. Dios sí cambia un destino. Dios tiene un destino profético para ti, para los tuyos. Dios tiene un destino. Dios habla desde los cielos sobre ti y sobre mí. Y todo lo que Dios dice viene a cumplimiento porque Él habita en lo eterno, donde todo ya está hecho. Aleluya. Levántate y resplandece y póntele agresivo al adversario. Deja de ser pasivo. Deja de estar sentado esperando que las cosas acontezcan porque iban a acontecer. Póntele agresivo, levántate a orar 3 veces al día como Daniel. Levántate a ayunar como la reina Esther y levántate de madrugada a orar como hacía Jesús. Póntele agresivo al adversario y vas a ver cómo se te quita del medio y Dios ora. Oh, Él cambia tu lamento en alabanza y en danza también. En esta noche yo bendigo al pueblo de Dios. Bendito sea el Señor por esta hermosa palabra que me ha entregado el Señor. Bendigo al pueblo de Dios, bendigo todo lo que hemos estado aquí, nuestros amados hermanos de TikTok. Recuerden, si la prédica no se queda aquí en TikTok, pero en Pastora Belki Hu Antorcha Encendida, en Facebook, ahí está. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. TikTok va a cerrar. Y bendigo a todos los hermanos de Facebook que han estado esta noche conmigo. Bendito sea el Señor, hermano, que podemos traer una palabra de vida y de esperanza en tiempos como estos. Gracias por dejarme entrar en sus hogares de alguna manera. Así que estaremos en una próxima transmisión cuando el Señor nos entregue una palabra maravillosa como la de esta noche. Bendiciones.